Asociación Técnica para el TEMEC, exsecretario de Economía, socio en Agón, Derecho, Economía y Estrategia, y buen amigo de Mega Noticias. Como siempre, Kenneth, un gusto que nos compartas tus puntos de vista. Muy buenas noches, Paco. Qué gusto estar contigo. Muchísimas gracias. A ver, después de escuchar esta larga conferencia de prensa, ¿con qué te quedas? Mira, yo te diría que la cumbre, el hecho de que se haya llevado a cabo es algo positivo, sobre todo que viene en un momento muy importante para la relación trilateral en América del Norte. Estamos viendo un entorno económico internacional complicado, un incremento en la inflación, sobre todo en los alimentos, que en México ya llega a más de 15% el incremento de precios de los alimentos, repunte del COVID en China y en otras partes del mundo y el riesgo de una recesión económica. Entonces, el hecho de que se reúnan los líderes, que hablen de estos esquemas, de cómo fortalecer las cadenas de valor y la competitividad de América del Norte, es muy positivo. Además de hablar de cómo mitigar los efectos del cambio climático y los temas fundamentales, por supuesto, como la migración y la seguridad. Yo lo que te puedo decir es que va a ser muy importante, como lo es cada vez que se llevan a cabo estas reuniones de alto nivel político, que se aterrice en programas concretos, es decir, que no nos quedemos en las buenas intenciones, por ejemplo, de crear este grupo, utilizar las oportunidades de inversión en semiconductores en México, sino que en realidad eso se traduzca en proyectos específicos que ayuden a fortalecer las capacidades en cada uno de los países y sobre todo en México para ser más atractivos a atraer la producción de semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología. Entonces, ahí va a estar la clave. Es decir, ya tenemos el TEMEC que nos da una plataforma de libre comercio muy atractiva que hace a México atractivo en este fenómeno de nearshoring a la inversión extranjera, pero además de la liberalización comercial, tenemos que implementar medidas de política industrial en México, es decir, apoyo al desarrollo de esta manufactura avanzada a través de la capacitación de la fuerza laboral, el encadenamiento de las pymes para que entren a procesos de alta tecnología, invertir en investigación y desarrollo y en educación, tanto básica como superior. Entonces, estos grandes cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Para que se aterricen estas medidas tan importantes de fortalecimiento de las cadenas de valor, se logre combatir los efectos del cambio climático, además de todos estos elementos que señalo, es inevitable que se transite hacia las energías renovables en los tres países. Y ese es un tema que no se tocó a nivel público en las declaraciones de los presidentes, pero que sí se trató en las bilaterales. Y es muy importante en ese sentido que se resuelva esta controversia entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México, que es claramente violatoria del TEMEC. No se trató, repito, en los comunicados oficiales de los presidentes, pero sabemos que a nivel de bilaterales, a nivel de la discusión de los secretarios y subsecretarios, el tema se sigue tratando. Y eso es muy importante que se resuelva en las próximas semanas y no nos vayamos a un panel de solución de controversias en este tema que tanto daño le podría hacer a nuestro país. En este entorno, bien lo mencionas, no se hizo público el tema energético, las discusiones ni energéticas, ni las discusiones sobre minas, ni tampoco sobre el tema de los automóviles y las reglas de origen, no se tocaron. Pero seguramente, y te pregunto, ¿habrán sido ásperas las discusiones entre los equipos de los mandatarios? Mira, a nivel técnico, inclusive a nivel de subsecretarios, la discusión en torno de estos temas siempre es intensa. Es decir, cada quien presenta sus posturas. No te puedo decir cuál es el resultado de esas pláticas. Obviamente, yo creo que por el hecho de que no se tocó a nivel de los líderes, no es muy alentador, por lo menos en el tema energético, porque quiere decir que aún no hay soluciones a nivel técnico, aún no hay material para que puedan llegar los líderes a un acuerdo político. Y yo creo que en materia energética en particular, el tema definitivamente se trató. El propio primer ministro Trudeau advirtió desde el viernes pasado que venía con la encomienda de tratar el tema energético. Entonces, que no nos quede duda de que sí se discutió a puerta cerrada.
Y lo que va a suceder ahora es que yo creo que políticamente a Estados Unidos y a Canadá se les está acabando el tiempo para continuar con el diálogo. Tú sabes que el proceso de consultas del TEMEC concluyó el 3 de octubre. Estados Unidos decidió no pedir el panel arbitral todavía, a pesar de que tiene el derecho de hacerlo, y ha esperado para tratar de llegar a una solución política que yo creo que la fecha límite era justamente esta cumbre de líderes. Ya veremos qué se discutió a puerta cerrada y si en realidad hay avances, y esto le permite a México de alguna manera ganar tiempo y seguir dialogando. Pero yo creo que ese tiempo ya se está agotando, porque si no llegas a una solución política, cuando se reúnen los tres líderes del Ejecutivo de los países norteamericanos, entonces eso quiere decir que no avanzaste lo suficiente. Entonces, ojalá me equivoque, pero ya veremos en los próximos días cuál es la reacción o el revire de Estados Unidos y Canadá respecto a lo que se haya discutido el día de hoy a puerta cerrada. Ese revir es el que me interesa. Kenneth, ¿quién sientes que aprovechó más esta cumbre trilateral? Vamos, hay cuestiones específicas, políticas de cada uno de ellos en las que los resultados son finalmente importantes. Lo comentábamos, bueno, lo han comentado muchos, este entorno de Ovidio, del fentanilo, de la migración. Creo a nivel personal que Estados Unidos, que Joe Biden aprovechó bien, pero ¿cuál es tu punto de vista? Sí, mira, yo creo que políticamente es una reunión positiva para los tres países, es decir, al final de cuentas, como mencionaba al inicio, el hecho de que haya una reunión con tantos temas de relevancia que se tratan a nivel de presidentes y primer ministro es siempre algo positivo. Yo creo que para México es útil en el corto plazo el enviar señales positivas en materia de inmigración, de que se trabaja constructivamente con Estados Unidos. Se habló en específico de la protección a los trabajadores migrantes, es decir, varios de los intereses en materia de migración estuvieron sobre la mesa. Para Estados Unidos yo creo que es muy importante enfatizar en materia de seguridad que la prioridad es atacar al crimen organizado desde el punto de vista de desarticular a estas redes de crimen organizado y también enfocar los esfuerzos en reducir la penetración de fentanilo y drogas sintéticas a Estados Unidos. Eso también de alguna manera le mete presión política al gobierno de México para seguir cooperando con Estados Unidos. Correcto. Y desde el punto de vista de yo creo que el mensaje del primer ministro con su gobierno progresista en materia de la protección de la democracia, el combate al racismo, el favorecer a los grupos subrepresentados en la sociedad, tiene un kilometraje importante político, por así llamarlo, de manera doméstica en Canadá. Entonces, en el ámbito político, yo creo que los tres países ganan, pero esto, digamos, se va a concretar en la medida en que en las próximas semanas y meses estos grandes objetivos, estas grandes líneas de acción que trazaron los presidentes y el primer ministro, se traduzcan en acciones concretas. Al final de cuentas, eso es lo que va a importar para que de verdad podamos transitar hacia un fortalecimiento de la integración en América del Norte. De lo contrario, en un año vamos a regresar con los mismos mensajes y los mismos objetivos y ahí habríamos perdido tiempo en algo que es urgente para América del Norte. Kenneth, déjame aprovechar que te tengo en esta conversación y preguntarte algo fuera del tema de la cumbre trilateral, y es que hoy Agustín Carstens hizo una alerta, lanzó una alerta sobre un tema de inflación global. Sí, correcto. Es algo de lo que yo mencionaba en el entorno que está enfrentando esta cumbre, que está enfrentando América del Norte en general a nivel internacional, por diversos factores, la lenta recuperación en la salida de la pandemia, la situación de la crisis en los precios de los commodities agrícolas y energéticos derivado de la guerra Rusia-Ucrania y otros factores más han llevado a este incremento de la inflación. En México lo estamos viendo, yo creo que el problema principal es, por supuesto, en los commodities energéticos y también en el precio de los alimentos. Y queda claro que a nivel doméstico en México, estos programas para reducir la inflación en el sector alimenticio no están funcionando. Ya habíamos advertido que el hecho de reducir aranceles a cero en alimentos no iba a tener un gran impacto porque la gran mayoría de los alimentos provienen de Estados Unidos, los alimentos que importamos y también de Canadá, y esos ya están en cero arancel, entonces no vas a tener un impacto fuerte en ese sentido. Y por otro lado, no hay un impacto real en términos de una apertura que se dé a otros países del mundo como Brasil, Argentina, porque existen muchos productos que ellos quisieran exportarnos como carne de res,
pollo y otros productos donde aún existen restricciones sanitarias. Y qué bueno que existen para que no abramos el país de manera indiscriminada a productos que pueden traer fiebre aftosa o fiebre aviar, etcétera. Entonces, estamos enfrentando una situación delicada donde la coordinación y la cooperación entre México, Canadá y Estados Unidos para enfrentar el fenómeno de la inflación va a ser fundamental en los próximos meses. Kenneth Smith, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias, Paco, y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, tiempo de cumbre y no lo olvide, esta noche a fondo. Básicamente México, este año vamos a verlo como la piñata de los Estados Unidos. Van a pegarnos en cuanto a migración hasta por los